Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar unas cosas breves e introductorias a las tablas de verdad. Después voy a hacer otro video donde podamos explicar un poco más la mecánica de resolución de algunas fórmulas un poco más complicadas. Vamos a la parte introductoria. Para entender esto de las tablas de verdad hay que ver tal vez uno por uno cada uno de los principales conectivos lógicos. Para eso, empecemos. Empecemos con el conectivo lógico de la y o la conjunción. Digamos que nosotros tenemos una proposición molecular de este tipo. Por cierto, quien quiera repasar el tema de las proposiciones moleculares y atómicas, hay otro video en el canal donde lo puede ver. Aquí lo daremos por hecho. Sea una proposición molecular la siguiente. El kilogramo es una medida de peso y el litro es una medida de volumen. Muy bien. Si se fijan, ambas atómicas están unidas por la conjunción, la I. La regla es que esta proposición completa es verdadera si todas y cada una de las proposiciones atómicas que la componen, son a su vez verdaderas. Eh, Algunos, para explicar esto, con fines didácticos, han dicho que la conjunción se parece como a un circuito eléctrico en serie. El circuito es un flujo de corriente. Aquí imaginemos que tenemos un foco y tenemos dos interruptores P y Q. Si nosotros queremos que fluya la electricidad para que se encienda esta bombilla, este foco, pues tendrían que estar ambos cerrados y así pasa la electricidad. Si nosotros, digamos, uno de los interruptores está abierto, pues se cortaría el flujo eléctrico. Esto se parece a esta regla que acabamos de decir. Si nosotros lo vemos en una tabla de verdad, lo tienen aquí en la esquina inferior derecha, podremos decir que cuando P y Q, dos proposiciones cualesquiera, para que su unión en conjunción sea verdadera, se requiere que ellas hayan sido verdaderas las dos simultáneamente. Hay cuatro posibilidades de combinar P y Q, o las dos verdaderas, o P verdadera y Q falsa, o P falsa y Q verdadera, o ambas falsas. Bueno, de estas cuatro combinaciones posibles matemáticamente, solo una sería verdadera, que es aquella donde cada uno de los que están conjuntados es a su vez verdadero, o sea, la primera. Si se fijan, este es el resultado. Esta es la primera tabla de verdad. Y para explicarlo vamos a ir al circuito en serie. Segunda tabla de verdad. La disyunción. Disyunción es como una alternativa. Tomo un camino, tomo otro, o bien elección, en fin. La regla es la siguiente. Toda proposición es verdadera cuando al menos una de sus proposiciones atómicas lo sea. Ahora vamos a unir las dos atómicas del ejemplo anterior con una O. El kilogramo es una medida de peso o el litro es una medida de volumen. Digamos que para que toda una sentencia sea verdadera, se requiere al menos que uno sea, sea verdadero. En otras palabras, para que toda la sentencia anterior sea falsa, se requeriría que todos sus componentes sean falsos, como está aquí. Esta es la única posibilidad de que sea falso. El falso falso de P y Q o 0, 0. Cualquier otra opción de estas tres, las combinatorias 1, 1, 1, 0 o 0, 1, darían como resultado la verdad de la proposición molecular que une las atómicas con una o disyunción. Para explicarlo didácticamente, se ha recurrido a veces al circuito en paralelo. Imaginemos que ahora tenemos aquí el foco, ¿sale? Y nosotros cerramos este interruptor aquí, pues habría flujo. Si dejamos abierto este, pero abrimos este, habría flujo. Si cerramos los dos, habría flujo. El único problema es que quedaran abiertos los dos, que es este de aquí, para que entonces se interrumpiera el flujo y estuviera apagado la bombilla. Bien, tabla de verdad, pues de la disyunción nos da este resultado. Un, un tercer símbolo, que vamos a ver, la I y la O, ahora vamos a ver el no, da una tabla de verdad, ¿no? Solamente aclaremos, a diferencia de las anteriores y de las tablas que veremos enseguida, que el no une proposiciones atómicas. El no solo afecta a una proposición atómica. Nadie dice que el kilogramo es una medida de peso, no, el litro es una de volumen. Digamos, no, el no es unitivo.
El no simplemente cualifica a una atómica. Y, digamos, tiene una regla como de inversión. Si originalmente la proposición era verdadera, al negarse con este símbolo, queda falsa. O bien, si era falsa, al negarse, queda verdadera. Si el kilogramo es una medida de peso, esto es verdad, negándolo, tendríamos una verdad. Claro, hay muchas formas de negar. Podríamos poner la negación junto al verbo, ¿no? El kilogramo no es una medida de peso, o bien no es verdad que el kilogramo sea una medida de peso, o bien no es cierto que el kilogramo es una medida de peso. Seguramente en su teléfono móvil o en algunos aparatos domésticos podrá ver este símbolo. Aquí está el 1 y el 0. Digamos, este circuitito como de power, en el fondo lo que hace es detectar y si está prendido el aparato, lo torna en cero, apagado, y si está apagado, lo torna en prendido, ¿no? On-off. Y esto es bien interesante. Así como ocurre con el televisor o con algunos aparatos con el control remoto al apretar esto, pues algo así pasa cuando nosotros lógicamente ponemos un símbolo de negación. Si era verdadero, lo hace falso. Si era falso, lo torna verdadero. Está padre, ¿no? Bueno, llevamos 3 tablas de verdad, la conjunción, la disyunción y la negación. Entremos a uno más, la condición. Condición es cuando nosotros decimos que si sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra. Una proposición molecular de este tipo, condicional, es verdadera en todos los casos, en 3 de los casos, excepto en uno. Véanlo aquí. Este caso lo vamos a enunciar en la regla, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Vamos a poner un ejemplo. Es trillado, pero está bueno. A veces este tipo de ejemplo pueden confundirse con una causalidad de tipo físico. No es el caso. Queremos más bien hacer un ejemplo que sea accesible para los alumnos de bachillerato que llevan algo de lógica. Muy bien. Sea lo siguiente. Si sale el sol, hace calor. Por salir el sol estamos entendiendo que un cuerpo va a experimentar la irradiación solar, un flujo de fotones que alterará las moléculas y por tanto se elevará la temperatura de ese cuerpo en cualquier tipo de experimentar una elevación de la temperatura, por pequeña que ésta sea. A eso le vamos a decir calor. ¿Ok? Entonces, si sale el sol, hace calor. Esto funciona como un tipo de causa y este de efecto, aunque en el terreno de la lógica es preferible hablar de antecedentes y consecuentes, porque no todo en el reino de la lógica y menos de la lógica matemática tiene una relación causal. Pero bueno, solo para el ejemplo pensemos en causa y efecto. Digamos, hay 3 posibilidades lógicas, entendamos posibles, de que esto sea verdadero. Vamos a salir el sol es P y elevarse la temperatura de un cuerpo, Q. Aquí decimos si P, entonces Q. Salió el sol y se elevó la temperatura. Diríamos sí, suena lógico, coherente, consistente. Bien, 1. Salió el sol, pero no se elevó la temperatura del cuerpo. Pues esto sí nos parece como absurdo, ilógico e imposible, dada esta sentencia. Esto es ilógico. Ahora, que no salga el sol y que se haya elevado la temperatura del cuerpo es posible. Sí, sí es posible y lógico, porque aquí se está diciendo que esta es una causa de esto, pero no que sea la única causa del calor. Por tanto, podríamos tener otros fenómenos como la fricción o la reacción química o la fisión nuclear que producen también calor y no necesariamente son irradiación de fotones. Por tanto, ¿podría no darse esta causa P y darse el efecto Q? Sí, porque otra cosa, por ejemplo, R, también causa Q. Por tanto, no es del todo ilógico esto. Es posible. Ahora, ¿suena ilógico que no salga el sol y que no haga calor? Sí, suena lógico, también es lógico, es posible que en ausencia de la causa no esté el efecto. Aquí lo explico. ¿Ok? Eh, Creo que en el fondo algunos le llaman esto, hay que buscar el 10 y tienen algo de razón. Cuando uno ya hace fórmulas más grandes, o bien hay una famosa prueba
para ver digamos, la validez de una inferencia que se hace por este método de implicación. En otro video lo veremos, pero esto es bien importante, ¿sale? Siguiente tabla de verdad, la bicondicional. Si y solo si se pone el antecedente, entonces se pone el consecuente. Imaginemos que sí y solo si pierde el Barcelona, supongamos que yo fuera un fan del Barcelona, entonces lloro. ¿Qué dice esta expresión? Que la única causa de llorar, la única causa que me haría a mí llorar sería perder el Barcelona. Si esto se entiende así, es decir, que si solamente pierde el Barcelona lloro, entonces suena lógico lo primero, que pierda el Barcelona y yo llore. O que no pierda el Barcelona y no llore. Esto suena lógico. Lo que ya no es lógico son las dos en medio, que pierda el Barcelona y yo no llore, o bien que sin perder el Barcelona yo llore. Entonces, por eso es digamos, lo importante es notar que en la bicondicional se establece que hay una única causa para un efecto. De ahí que dándose la causa se dé el efecto. Y no dándose la causa no se debe dar el efecto. A diferencia de la condicional que habíamos visto que presumía otras posibles causas, aquí no. Solo sí también puede tener equivalentes en nuestro lenguaje normal, como únicamente sí o exclusivamente cuando. Es decir, todas las fórmulas que denoten que hay una única causa para un único efecto. Última tabla de verdad que vemos en este video. La O exclusiva. Es como una O normal, como una disyunción. Lo único es que excluyen el que se den simultáneamente ambas posibilidades. Es decir, no se pueden dar los dos disyuntos. Por ejemplo, a la otra O se le suele llamar disyunción inclusiva. Si yo digo un helado de vainilla o de chocolate, pues también eso no se opone a que me los den los dos juntos, a que estén la vainilla y el chocolate. Pero una sentencia como esta, ir a Europa en barco o en avión no se puede dar simultáneamente. O tomo uno o tomo el otro, pero no puedo tomar ambos. Entonces, si quiero ir a Europa, no puedo no tomar ninguno de los dos, pero tampoco tomar ambos a la vez. O tomo uno y dejo de tomar el otro, o no tomo uno y tomo el otro. ¿Ok? Por eso el símbolo es el mismo que la disyunción y a veces se le suele poner un palito abajo o arriba, da igual. Otros símbolos, aquí lo voy a dejar para que le pongan pausa y ustedes lo puedan analizar con detenimiento. Pongo la conectiva, la palabra usual en el lenguaje ordinario y los símbolos usados. ¿Ok? Para la negación, pues hay estos tres. ¿Ok? Igual pueden ver para la conjunción cuáles hay, para la disyunción inclusiva, la exclusiva, la condicional y la bicondicional. Yo usé en el vídeo estos, pero pueden encontrar otras formulaciones e incluso cómo se podría leer una fórmula de este tipo. Por último, dejo este video también para que le ponga pausa y después lo vea con detenimiento. Están las 16 posibilidades lógicas de unir P y Q. O todo es verdad, es decir, una tautología, o todo es falso, es decir, una contradicción. Entre esto hay posibilidades lógicas, 16 posibilidades, incluyendo los dos extremos. Si nos diera esta, pues es la tabla de la disyunción, de las que hemos visto, la bicondicional, la condición, la O exclusiva, la negación de alguno de ellos, o sea, P o bien negación de P, Q o bien negación de Q. Hay unos que no vimos en el video, pero esta es la negación de la I, ¿no? O el circuito NAND. Esta es la negación de la O el circuito NOR. Y estas son condiciones que están, digamos, en sentido inverso. Así como P sería el antecedente de Q en este caso, hay otras donde es Q el antecedente de P. Por eso lo invierto. ¿Ok? Y justo también tenemos como la tabla de la condicional pero negada, por eso le ponemos aquí una rayita de negación, o el inverso pero negado. ¿Ok? Espero sirva y les guste este video.